El misterio y la voz de la vidente. El 13 de abril de 2025, Cartagena vivió el inicio de uno de los casos más inquietantes de los últimos tiempos, la desaparición de Tatiana Alejandra Hernández, una joven de 23 años, estudiante de medicina en la Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá. Había llegado a la ciudad para disfrutar de unos días de descanso, pero su rastro se perdió en circunstancias extrañas, justo en uno de los sectores más transitados y turísticos de la ciudad, Boca Grande. Ese domingo las cámaras de seguridad la captaron caminando hasta los espolones de la avenida Santander, vestida con una camisa blanca, un short del mismo color y sandalias. Las imágenes muestran su entrada en el sector rocoso, un punto donde muchos visitantes suelen detenerse a contemplar el mar. Sin embargo, ninguna cámara registró su regreso. Desde ese instante, es como si Tatiana se hubiera desvanecido en el aire, dejando tras de sí un rompecabezas lleno de piezas sueltas y contradicciones. Las autoridades locales no tardaron en reaccionar. La Policía Metropolitana, junto a la Armada de Colombia, Guardacostas y la Fiscalía General de la Nación, activaron operativos de búsqueda que se extendieron por mar y tierra. Incluso se ofreció una recompensa millonaria de 50 millones de pesos a quien aportara información confiable sobre su paradero. Se rastrearon cámaras, se entrevistaron testigos, se peinaron las playas y los alrededores del sector, pero nada, ni un rastro, ni una pista sólida. Las primeras hipótesis apuntaban a un accidente en el mar, que Tatiana pudo haber resbalado entre las rocas y haber sido arrastrada por las corrientes, pero esa teoría se desmorona al pensar que, en casos similares, el mar siempre devuelve algún indicio: ropa, un cuerpo, pertenencias. Esta vez, en cambio, el silencio del agua fue absoluto. Antes de continuar con los detalles más sombríos de este caso, quiero pedirte algo muy importante. Si te gustan estos misterios y quieres que sigamos investigando juntos, suscríbete ahora mismo al canal Enigmas sin resolver y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Y recuerda, tu like nos ayuda a llegar a más personas y mantener viva la búsqueda de la verdad. El hallazgo de algunos de sus objetos personales no hizo sino avivar las dudas. Se encontraron sus sandalias, su celular y otros elementos, pero la manera en que aparecieron levantó sospechas. ¿Fueron realmente abandonados allí por accidente? ¿O alguien los colocó intencionalmente para desviar la atención de la investigación? En medio de la incertidumbre, la familia de Tatiana pidió respeto, pero también claridad. Mientras tanto, la opinión pública empezó a dividirse entre quienes creen en la versión oficial del accidente y quienes sospechan de un trasfondo más oscuro. Y fue en este contexto de desconcierto cuando una voz inesperada irrumpió en la historia, la de Alexandra Vidente, una mujer conocida en redes sociales por participar en casos mediáticos. Su nombre había resonado meses antes, cuando aseguró haber dado pistas sobre el paradero de Sofía Delgado, la niña de 12 años hallada sin vida en el Valle del Cauca. En ese caso, sus visiones coincidieron de manera inquietante con lo que luego confirmaron las autoridades. Por eso, cuando Alexandra publicó un video en TikTok hablando del caso de Tatiana, las redes estallaron. En sus palabras, la joven bogotana no habría muerto el mismo día de su desaparición. Al principio, la veo con vida, pero puede pasar al plano de la oscuridad en cualquier momento, dijo, dejando entrever que Tatiana pudo haber permanecido cautiva o retenida contra su voluntad antes de que su destino se definiera. Lo más perturbador, sin embargo, fueron los detalles simbólicos que la vidente aseguró haber recibido en sus visiones: un camino en forma de I, un balneario cercano, el número 15, un apodo, una franelilla azul. Según Alexandra, esos elementos son clave para encontrar respuestas. También advirtió que no se debe confiar en la escena tal como ha sido presentada. Los objetos hallados no corresponden al lugar real de los hechos. Hay una persona conocida que la convenció de algo. Fueron y vinieron, la engañaron, afirmó con seguridad. Para la vidente, en este caso no actuó un solo individuo, sino al menos dos personas, un hombre y una mujer vinculados al círculo cercano de Tatiana. Las reacciones no tardaron en llegar. Muchos usuarios en redes se aferraron a estas palabras,
convencidos de que podrían ser la clave para encontrar a la joven. Otros, en cambio, criticaron la intervención de Alexandra, acusándola de sembrar confusión y alimentar teorías sin pruebas. Pero más allá de las opiniones, lo cierto es que sus declaraciones se sumaron como una nueva capa de misterio en un caso ya cargado de sombras. Y hoy, una pregunta inquietante flota en el aire. ¿Estamos ante un simple accidente disfrazado de enigma? ¿O Tatiana Hernández fue víctima de una trampa en la que alguien cercano desempeñó un papel crucial? Las contradicciones y el peso de las visiones. Mientras la familia de Tatiana Hernández clama respuestas, las palabras de la vidente Alexandra se convierten en un eco imposible de ignorar, porque lo que ella describe no es simplemente una visión vaga, sino una narrativa que entra en choque directo con la versión oficial que las autoridades de Cartagena intentan sostener. Para la Policía Metropolitana y la Alcaldía Distrital, todo apunta a un accidente en el mar. Tatiana habría ingresado a la zona rocosa, y un descuido, sumado a la fuerza de las corrientes, habría provocado su desaparición. Un caso trágico, sí, pero relativamente claro. Sin embargo, Alexandra insiste en que esa hipótesis es errónea. Según sus palabras, Tatiana no cayó ese mismo día en el mar, sino que vivió un proceso en el que estuvo retenida o acompañada por alguien de confianza. Aquí surge la primera gran contradicción. ¿Cómo es posible que las pertenencias de Tatiana aparecieran intactas y ordenadas en un área cercana, si supuestamente fue arrastrada por la corriente? Alexandra asegura que esos objetos no corresponden al sitio real de los hechos, sino que fueron colocados allí para simular un escenario falso. Esta afirmación golpea directamente la línea de investigación oficial, pues si es cierta, significaría que alguien quiso manipular la búsqueda desde el principio, desviando la atención hacia el mar cuando en realidad los responsables se movían en otro lugar. La vidente también lanza otro detalle inquietante. Menciona que Tatiana estaba deprimida por un tema amoroso y que esa vulnerabilidad fue utilizada por quienes la rodeaban. Habla de un hombre y una mujer, personas conocidas, que la convencieron de ir a un sitio cercano. Y aquí aparece de nuevo el simbolismo. Un camino en forma de I, un balneario, el número 15, una franelilla azul. Para los escépticos, estos son simples recursos difusos, fáciles de interpretar de mil maneras. Pero para los creyentes, cada uno de estos símbolos es una pista real, un código que puede marcar la diferencia entre encontrar a Tatiana con vida o dejar que la verdad se hunda en la oscuridad. El contraste entre las dos versiones es brutal. Por un lado, la versión oficial invita a aceptar una explicación trágica pero simple, un accidente marítimo. Por el otro, la visión de Alexandra plantea la posibilidad de que Tatiana haya sido víctima de engaño, manipulación y retención, lo que convertiría este caso en un crimen cuidadosamente encubierto. Y es aquí donde la tensión se multiplica. ¿Qué ocurrirá si el paso del tiempo confirma que las visiones tenían razón? ¿Será posible que una vidente logre anticipar lo que la investigación policial no ha podido esclarecer? Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla. Cientos de usuarios replican los fragmentos del video de Alexandra, convencidos de que todo encaja con la desaparición. Otros, en cambio, acusan a la vidente de lucrar con el dolor ajeno y de sembrar confusión en un momento delicado. La familia, atrapada entre el silencio de las autoridades y la esperanza que despiertan estas palabras, enfrenta la incertidumbre más desgarradora. ¿Deben confiar en las instituciones o seguir las pistas de alguien que asegura ver más allá de lo evidente? Y mientras tanto, cada hora que pasa se vuelve crucial, porque Alexandra lanzó una advertencia contundente. Deben apurarse, porque puede pasar al plano de la oscuridad. Una frase que, más allá de lo místico, transmite una sensación de urgencia que hiela la sangre. Si Tatiana realmente estuvo viva después del 13 de abril, entonces todavía podría haber una mínima posibilidad de rescate. Pero si la hipótesis oficial se impone, el caso terminará archivado como un accidente más en el mar, dejando tras de sí un océano de preguntas sin respuesta. La reacción pública y el impacto mediático de las visiones. La desaparición de Tatiana Hernández ya era un tema de gran resonancia en 1900, Colombia, pero la entrada en escena de Alexandra Vidente transformó el caso en un fenómeno mediático. Los noticieros, que hasta entonces se centraban en las labores de búsqueda,
comenzaron a dedicar largos segmentos a las visiones de la mujer. Las frases enigmáticas como plano de la oscuridad, un camino en forma de I, una franelilla azul, se convirtieron en titulares y abrieron espacio a un debate polarizado. ¿Eran simples coincidencias sin fundamento o advertencias que podrían marcar la diferencia? En cuestión de horas, el nombre de Tatiana dejó de ser solo el de una joven estudiante desaparecida y se convirtió en el centro de un misterio con tintes sobrenaturales. En redes sociales, la controversia explotó con fuerza. Miles de usuarios compartían los fragmentos del video de la vidente en TikTok, generando millones de visualizaciones. Algunos aseguraban que las visiones tenían sentido porque ninguna pertenencia aparece por casualidad en la selva o el mar, mientras que otros recordaban que en el caso de Sofía Delgado, Alexandra había anticipado detalles que luego coincidieron con la realidad. Ese precedente elevó la tensión. Si ya había acertado antes, podría estar revelando ahora la verdad sobre Tatiana. Sin embargo, también surgieron voces críticas que denunciaban la instrumentalización del dolor de la familia, alegando que los códigos simbólicos eran demasiado vagos y que, al viralizarse, podrían entorpecer la investigación oficial. Los medios tradicionales también se dividieron. Algunos noticieros dieron espacio a expertos en criminología y psicología que calificaban las visiones como efectos de sugestión colectiva, comparables con rumores o teorías conspirativas. Otros, en cambio, las presentaron como un recurso válido, sobre todo ante la desesperación de no encontrar pistas concretas. El hecho de que la alcaldía y la policía no hubieran logrado resultados en más de una semana reforzó la sensación de que quizá la vidente estaba señalando un camino que los investigadores no querían o no podían seguir. Para la familia de Tatiana, la situación se volvió aún más angustiante. Por un lado, recibían diariamente reportes de autoridades que no aportaban novedades. Por el otro, el eco de las redes y los mensajes de desconocidos asegurando que las pistas de Alexandra encajan perfectamente. La madre de Tatiana llegó a declarar en entrevistas que toda ayuda es bienvenida, siempre que no sea mentira, reflejando la delgada línea entre la quinta, esperanza y la manipulación. Y en ese espacio ambiguo, el caso adquirió un aura de misterio casi imposible de separar de lo paranormal. Lo más inquietante fue la aparición de supuestas coincidencias. Vecinos aseguraban haber visto una joven con características similares a Tatiana cerca de un balneario en las afueras de la ciudad, justo en la zona descrita en las visiones. Otros mencionaban la figura de un hombre que la habría acompañado días antes en Boca Grande, lo que alimentaba la teoría del engaño amoroso. Aunque ninguna de estas informaciones fue confirmada oficialmente, las redes comenzaron a atar cabos entre la visión y la realidad, construyendo un relato paralelo al de la investigación policial. Así, el caso dejó de ser solo una desaparición y se convirtió en un espectáculo público, donde la verdad parecía fragmentarse en múltiples capas. La versión oficial, las visiones de la vidente, los rumores de la calle y las teorías compartidas masivamente en Internet. En medio de este caos narrativo, la figura de Tatiana se desdibujaba entre la esperanza y el misterio, mientras el tiempo corría sin que nadie pudiera responder la pregunta fundamental: ¿dónde está Tatiana Hernández? La presión pública y las fisuras en la versión oficial. A medida que los días pasaban y Tatiana Hernández seguía desaparecida, las declaraciones de la vidente Alexandra dejaron de ser un simple comentario en redes sociales para convertirse en un verdadero desafío para la investigación oficial. La presión creció tanto que las autoridades de Cartagena comenzaron a sentir que la narrativa que intentaban sostener, la del accidente en el mar, se desmoronaba frente a la opinión pública, porque mientras la policía y la alcaldía repetían que todas las pistas apuntan a que Tatiana fue arrastrada por la corriente, en Internet la mayoría hablaba de símbolos, de una franelilla azul, de un camino en forma de I, y de la presencia de dos personas que supuestamente la convencieron de algo. El eco mediático hizo que cada rueda de prensa de las autoridades fuera cuestionada. Periodistas preguntaban insistentemente si habían verificado las pistas que la vidente señalaba. Usuarios en redes acusaban a la policía de cerrarse a otras posibilidades, de no querer admitir que el caso podía ser más complejo que un accidente.
Incluso comenzaron a circular rumores de que las pertenencias encontradas, el celular, las sandalias, otros objetos, habían sido plantadas para respaldar la versión oficial. Y aunque no existían pruebas concretas de ello, la idea caló con fuerza entre quienes desconfiaban de la institucionalidad. La familia de Tatiana, atrapada en medio del dolor y la confusión, empezó a presionar para que las visiones fueran al menos consideradas. «No descartamos nada», dijo un familiar en entrevista, reflejando la desesperación de tener que elegir entre confiar en los informes oficiales que no mostraban avances, o aferrarse a la posibilidad de que la vidente señalara un camino verdadero. Esa postura incrementó la tensión con las autoridades que, aunque afirmaban estar revisando cada información, se mostraban irritadas por lo que llamaban ruido mediático. La situación alcanzó tal punto que el secretario del Interior de Cartagena, Bruno Hernández, tuvo que pronunciarse públicamente. Pidió respeto hacia la familia y afirmó que toda información recibida está siendo verificada. Pero la declaración sonó más como un intento de calmar las aguas que como una respuesta real, porque, en paralelo, las redes seguían insistiendo en que había un hombre y una mujer implicados, que el número 15 podía ser una dirección o una fecha clave, y que el camino en forma de Iki no era un símbolo, sino un punto geográfico real que debía ser rastreado con urgencia. Esta presión social comenzó a resquebrajar la narrativa oficial. Lo que empezó como un caso presentado como accidente desafortunado, ahora estaba cubierto por un halo de sospechas de encubrimiento y negligencia. Y, aunque las autoridades intentaban mantener el control, la verdad es que cada palabra de la vidente amplificaba la percepción de que había algo que no querían contar. Al final, la voz de Alexandra se transformó en una especie de sombra sobre la investigación, un recordatorio constante de que, mientras no apareciera Tatiana, cualquier teoría, por improbable que fuera, tenía el poder de ganar terreno. El punto de quiebre y la búsqueda de la verdad, la desaparición de Tatiana Hernández, que en un principio parecía un accidente más en las playas de Cartagena, llegó a un punto de quiebre cuando las contradicciones se hicieron imposibles de ignorar. Las palabras de Alexandra Vidente, que comenzaron como un eco en redes sociales, se transformaron en un fenómeno que condicionaba tanto la opinión pública como la manera en que los investigadores eran percibidos, porque cada día sin respuestas reforzaba la sensación de que la verdad estaba siendo ocultada, o peor aún, que nadie quería enfrentarla. Las hipótesis se multiplicaron. Un sector de la prensa local comenzó a hablar de la posibilidad de un encubrimiento, sugiriendo que los objetos hallados habían sido manipulados para respaldar la teoría oficial. Otros medios retomaban las pistas de la vidente, buscando en mapas de Cartagena lugares que coincidieran con un camino en forma de I, con un balneario cercano o con referencias al número 15. Incluso investigadores independientes compartieron geolocalizaciones y posibles rutas que se ajustaban a los símbolos descritos, generando una búsqueda paralela que, aunque no oficial, contaba con miles de seguidores atentos en redes sociales. La presión llegó a tal nivel que la alcaldía de Cartagena y la policía metropolitana se vieron obligadas a replantear la narrativa. Ya no podían limitarse a repetir la versión del accidente, porque la ciudadanía exigía más transparencia. «Estamos verificando cada pista, oficial o no», declaró un vocero, en un intento por calmar la tormenta mediática. Pero el daño ya estaba hecho. La confianza pública en las instituciones se había resquebrajado. La familia de Tatiana, agotada por la falta de resultados, comenzó a recibir apoyo de colectivos ciudadanos que organizaban búsquedas independientes, recorrían senderos y compartían información en redes. Cada vez que se publicaba un nuevo video de Alexandra, surgían grupos de voluntarios que trataban de comprobar si lo que ella describía tenía una base real. Aunque ninguna de estas expediciones logró resultados concluyentes, dejaron en claro algo inquietante. El caso ya no pertenecía solo a las autoridades, sino que se había convertido en un misterio compartido por toda una sociedad. Y así, el caso Tatiana Hernández se instaló en un terreno ambiguo, donde lo oficial y lo alternativo se entrelazaban. La investigación formal no arrojaba pruebas definitivas, pero las visiones y las teorías
mantenían viva la sospecha de que algo más oscuro se escondía tras la desaparición. Tiempo corría, y la advertencia de la vidente seguía resonando como un presagio. Deben apurarse, porque puede pasar al plano de la oscuridad. Una frase que, más allá de lo sobrenatural, encapsula el temor colectivo de que la verdad sobre Tatiana esté más cerca de lo que parece, pero al mismo tiempo, más oculta que nunca. Estilo enigma, sin resolver. Este caso, como tantos otros que hemos investigado, permanece envuelto en un halo de sombras y preguntas sin respuesta. La desaparición de Tatiana Hernández no solo sacudió a su familia y a la ciudad de Cartagena, sino que también abrió un debate profundo entre lo que las autoridades afirman y lo que una vidente asegura haber visto. ¿Accidente trágico en el mar? ¿O una trampa cuidadosamente disfrazada de casualidad? La verdad sigue oculta, y cada día que pasa aumenta la sensación de que hay algo que no quieren que sepamos. En Enigmas sin resolver, seguiremos de cerca cada pista, cada testimonio y cada contradicción, porque creemos que detrás de cada misterio hay una voz que merece ser escuchada. Déjanos en los comentarios tu opinión. ¿Qué crees que ocurrió realmente con Tatiana? ¿Confías en las palabras de la vidente o en la versión oficial de las autoridades? Y cuéntanos también desde qué país nos estás acompañando, porque tu voz es parte de esta investigación. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejarnos tu me gusta, para que juntos sigamos desenterrando los secretos más oscuros y misteriosos del mundo real.